Vamos a ver, muy bien, hoy día vamos a ver esta norma, la 29100. Es una norma que está orientado a la protección de datos personales. Bien, en sí dice, ¿no? Tecnología de información, técnica de seguridad, marco de privacidad. Bien, esa es la 29100. Muy bien. Uno se puede bajar gratuitamente también del internet esta norma. Entonces, acá vamos a ver primeramente alguna definición. Primero, ¿de qué trata la norma? ¿No? ¿De qué trata la norma? Muy bien. Dice, esta norma internacional proporciona un marco de alto nivel para la protección de la información de identificación personal, ¿no? El famoso PII. Ese es muy importante. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, ¿no? Mi PII, ¿cuál sería? Sería mi número de identificación personal, ¿no? Cualquier dato personal de cada empleado, ¿sí? eh, Donde trabaja, por ejemplo, su número de cuenta bancaria, ¿no? Ese es el famoso PI. Entonces, eso es, el PI es información, o sea, protección de la información de identificación personal, ¿sí? O sea, el PI en sí es identificación de la información de las personas, ¿bien? Dice que esa información está alojada en algún sistema, ¿no? De tecnología de información y comunicación, ¿no? Entonces, dice, es de naturaleza general y coloca los aspectos de órganos de fe y técnicos y procedimientos en un marco general de privacidad. Bien. Entonces, esta norma, ¿cuál es su función de esta norma, no? Por ejemplo, vamos a encontrar siempre tres entidades. El PI central, o ¿no? El PI central, que en sí, digamos, es un empleado, que sus datos serían el PI, ¿no? Es sus datos de privacidad. Después hay otro término que es el PI controlador, y hay otro término que se llama el PI procesador. El PI controlador es aquella entidad que autoriza que sus datos sean procesados, o sea, autoriza que los datos de sus empleados, que son los llamados PI central, otros dicen PI propietario, o sea, todos los empleados, ¿no? Que tienen su famoso PI, ¿no? Su información confidencial. Eh, no, el PI controlador es aquella entidad que desea que los datos de los PI central sean procesados, ¿no? En este caso, la empresa controladora puede ser cualquier empresa, ¿no? Donde puede trabajar un empleado. Puede ser Moritalia, puede ser Donofrio, Coca-Cola, PepsiCo. Y ese es el PI controlador. Y el PI procesador es el que procesa la información. En este caso puede ser un centro médico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, ¿qué pasaría si una clínica privada quiere nuestros datos? Porque quieren nuestros datos porque nos vea, porque nosotros que trabajamos en una empresa X vamos a tener beneficios con esa clínica. Entonces, esa clínica necesita, digamos, nuestros datos para que sean procesados, pero tiene que haber una entidad que autorice que esos datos sean procesados. En este caso sería el PI controlador. Es la entidad que va a autorizar que los datos sean autorizados, ¿no? Y nosotros también tenemos que tenerla autorizar, ¿no? Nosotros que somos el PI central, ¿no? Nosotros autorizamos para que el PI controlador controle nuestros datos y el PI procesador procese nuestros datos. O sea, nosotros damos autorización a esa entidad. ¿Bien? Entonces, ¿por qué surge esta norma? Esta norma surge justamente para no violentar los datos, ¿no? Para que no sean mal usados en otras actividades. Siempre tienen que tener alguna autorización de parte del propietario, que es el famoso PI central, o de parte del controlador, o de parte del procesador. Bien. Entonces dice, el marco de privacidad está destinado a ayudar a las organizaciones a definir sus requisitos de protección de la privacidad relacionados con el PIB dentro de un entorno TIC. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuál sería? El PI procesador puede ser una clínica,
puede ser un club, ¿no? Un club puede ser un banco, por ejemplo, que quiere procesar pues, nuestros datos. Bien, o sea, cualquier entidad que desee procesar nuestros datos. Bien, pero tiene que tener siempre una autorización de parte del PI controlador y nosotros también tenemos que autorizar al que el PI controlador se va a encargar de controlar nuestros datos. Bien, muy bien. Entonces, en base a estos escenarios, van a haber unos ciertos requerimientos o unos ciertos controles, ¿no? Y esos controles lo vamos a ver aquí más adelante. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Dice, especificar una terminología común de privacidad, ¿no? El PI, el PI central, el PI controlador, el PI proveedor, esos son términos comunes. Después definir los actores y los roles. ¿Qué es lo que hace el PI controlador? ¿Qué es lo que hace el PI procesador? ¿No? ¿Cuál es la función del PI central, por ejemplo, ¿no? Definir los actores y sus roles en el procedimiento de PI. Describir los requisitos de protección de la privacidad y ciertos requisitos de protección de la privacidad. Y haciendo referencia al principio de privacidad conocido. Muy bien. Acá los controles son los llamados principios de privacidad. Esos son los controles que mencionan la norma. O sea, la norma vamos a encontrar una serie de principios. Principios para mantener la privacidad, para que los datos denominados PEI, ¿no? Que son propietarios del PEI central, no sean, digamos, malinterpretados o que no sean modificados o eliminados, ¿no? O que estén expuestos en alguna base de datos la cual no autoriza el PEI central. ¿Sí? ¿Qué le parece esta norma, no? Entonces, esta norma, ¿por qué lo estamos estudiando? Porque esta norma es parte justamente de la privacidad de la información, ¿no? Según la ISO 27001-2022, la 27001 es una norma de ciberseguridad, de seguridad de la información y de privacidad de los datos, ¿no? Entonces, justamente estamos ahorita en esa constelación de privacidad de los datos. Entonces, necesitamos conocer una norma que nos permita proteger los datos, ¿bien? Muy bien. Debemos conocer acá los principios de privacidad que son conocidos. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver aquí. Ya, muy bien. Esta norma internacional dice, es aplicable a las personas físicas y organizaciones involucradas en la especificación, adquisición, arquitectura, diseño, desarrollo, prueba, mantenimiento, administración, operación de información y comunicación, sistemas o servicios de energía donde se requieran control de privacidad para el mundo del PI. Muy bien. O sea, cualquier actividad de PI, por ejemplo, una actividad de PI, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué proceso? En el proceso de arquitectura o en el área de arquitectura, en el proceso de diseño o en el área de diseño, en el proceso de desarrollo, en el proceso de prueba, ¿no? Ahí vamos a encontrar datos siempre, ¿no? Vamos a encontrar datos de las personas, ¿no? En adquisición, bien, muy bien, en administración y operaciones de información, comunicación, o sea, ahí va a haber ciertos datos, datos de las personas que de alguna manera se están manipulando, pero las personas propietarias de sus propios datos, si van a ser usados por una entidad, por un área, por un proceso, tienen que dar su autorización y su consentimiento para que sus propios datos sean procesados. Si no, le puede caer penalidades, ¿no? Y cada país maneja sus propias penalidades. ¿Bien? Hay algunos términos, por ejemplo, que debemos de conocer. Por ejemplo, el famoso PI, ¿no? Que es información de identificación personal, ¿no? Es información de identificación personal. Entonces, es cualquier información que pueda usarse para identificar al principal de PI, dice, a que se refiere dicha información o estado por ese directo o indirectamente involucrado a un principal de PI. Muy bien. O sea, cualquier información que me identifique. A mí me identifica mi DNI o mi credencial, me identifica mi huella digital, ¿no? Me pueden identificar otros datos también. Bien, yo puedo tener un número de cuenta corriente en soles, número de cuenta corriente en dólares, este,
Puedo tener otros datos también que la cual yo considero que son sensibles. Por ejemplo, ¿no? Hay personas que son, que están enfermas, ¿no? Y que están trabajando y que tienen alguna enfermedad, digamos, eh, cancerígena, y que no quieren que esos datos sean expuestos tan fácilmente. Bien, entonces esas personas no quieren proteger su privacidad. ¿Muy bien? Y así también, ¿no? Puede ser, por ejemplo, personas que pertenecen a un partido político, ¿no? Entonces, cualquier dato, ¿bien? Que sea relevante para el PI central. Muy bien. Después nace el controlador de PI, muy bien, que es una parte interesada, o es una entidad, es una parte interesada en la privacidad, o parte interesada en la privacidad, que determina los propósitos y medios para procesar información de identificación personal, que no sean personas físicas que usen datos con fines personales. Muy bien, entonces, el controlador de PI no es el que procesa la información, sino es el que autoriza que los datos sean procesados por una entidad externa. El controlador de PI es el que va a controlar los datos. ¿Qué cantidad de datos van a tener que ser, digamos, procesados por la entidad externa? Bien. Esos datos pertenecen al principal de PI que está más abajo. Persona físico a quien se refiere la información de identificación personal. Después tenemos un procesador de PI, que es parte de interacción y privacidad, que procesa la información de identificación personal en nombre y de acuerdo con las instrucciones de un controlador de privacidad. El controlador de PI es el que va a autorizar qué entidad va a procesar los datos. Claro, si yo trabajo en una empresa, el controlador, ¿cuál sería? El controlador sería un sistema, puede ser un sistema, puede ser la misma empresa en la cual trabajo, aquel que va a controlar mis datos, ¿no? Y es aquella que yo autorizo que mis datos sean controlados por esa entidad. Muy bien. Ahora, el profesor PI pueden haber muchos. Puede ser una entidad bancaria y me quiera emitir una tarjeta de crédito, porque va a tener que procesar mis datos. Inclusive puede haber muchas entidades bancarias, ¿no? Que tiene, digamos, convenios con la empresa, ¿no? Entonces son muchos PI procesadores, ¿sí? Muchos policlínicos, ¿sí? Cualquier empresa que quiera procesar nuestros datos, puede ser un, este, un cine, por ejemplo, ¿no? Una cadena de cines, una cadena de supermercados, que quiera darnos promociones, comisiones a los empleados de las empresas, etcétera, ¿sí? El principal DPI es la persona física a quien se refiere a la información y o sea, es el propietario, ¿no? Toda persona es denominada dentro del mundo de la privacidad de los datos como principal DPI, o a veces dicen PI principal, que tienen información confidencial, que se llama PI, ¿sí? Información y dirección personal, ¿sí? Y después sale un profesor de PI que es parte interesada en la privacidad que procesa información de identificación personal. Bien, muy bien. Entonces hay cuatro términos, ¿no? el PI central, el PI procesor y el PI controlador. El PI tiene que ver con la información de identificación personal, ¿no? Información de identificación personal. El principal de PI es el dueño de los datos. El controlador es aquella entidad que controla nuestros datos. Y el procesador de PI es el que procesa nuestros datos. Entonces, ese más o menos son los términos comunes, ¿no? Que toda entidad debe de entenderlo. Por ejemplo, si nosotros, si la entidad, un club, ¿no? Un club campestre desea darnos promociones, descuentos, necesita nuestros datos de los empleados, ¿sí? Entonces ellos son los que van a procesar nuestra información. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver. Otro término más.
Dice, los siguientes componentes se relacionan con la privacidad y el procesamiento de PI en los sistemas de script, ¿no? Conforman el marco de privacidad de script de reglamento. Actuales y errores, por ejemplo, reconocerlos, las interacciones entre ellos también, reconocer la API, reconocer la protección de la privacidad, política de privacidad y control de privacidad. Muy bien. Y hay ciertos actores y hay ciertos roles. ¿No? Muy bien. Entonces, para los propósitos de esta norma, es importante identificar a los actores involucrados en el procesamiento de PI. Hay cuatro tipos de actores, ¿no? Dice, los principios de PI, los controladores de PI, los profesores de PI y terceros. ¿Quiénes son los principios de PI? Dice, los directores de PI proporcionan su PI para su procesamiento a los controladores de PI y profesores de PI y cuando la ley aplicable no los establece de otra manera. Da su consentimiento y determina preferencias judiciales sobre cómo se debe procesar su PI. Los principios de PI pueden incluir, por ejemplo, un empleado. Los principios de PI pueden incluir un empleado que figure en el sistema de recursos humanos de una empresa, el consumidor mencionado en un informe de crédito y un paciente, ¿no? Y un paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver más adelante, ¿no? Hay que tratar de eso, pues, estos controladores de PBI determina por qué y cómo se lleva a cabo el procesamiento de PBI, y por eso que ellos controlan los datos, ¿no? O sea, ¿por qué el procesador de PBI necesita los datos del PBI central? ¿No? Ese es el perfil. ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese procesamiento? El control de PBI debe garantizar el cumplimiento de los principios de privacidad. En este marco, en este marco durante el procesamiento de PBI bajo su control. ¿Sí? Muy bien. Profesor de PI, un profesor de PI lleva a cabo el procesamiento de PI en nombre de un controlador de PI, que actúa en nombre de o de acuerdo con las instrucciones de control de PI. Y tercero, dice, puede recibir un PI de un controlador de PI o un profesor de PI. Un tercero no precisa PI en nombre de control de PI. Generalmente el tercero se convertiría en un controlador de PI por eso propio una vez que haya recibido la PI de instrucción. Un tercero puede ser, por ejemplo, ¿no? Eh, Por ejemplo, habíamos indicado que un PBI procesador es un grupo campestre, pero un PBI tercero es aquel que trabaja con el PBI procesador, ¿no? O sea, es un proveedor, es justamente es el que va a procesar en sí los datos, o puede ser que procede ciertos datos, pero que trabajan de la mano con el PBI procesador, ¿sí? Ese es tercero, ¿no? El PBI procesador, o no, que es una entidad, para poder procesar nuestros datos, quizás requiera de un proceso externo, quizás requiere de una entidad externa, ¿no? ¿No? Entonces, eso se llaman terceros. Y hay ciertas interacciones, ¿está? Pero las interacciones ya son muchos escenarios. El escenario más común es eso, ¿no? Cuando hay un PI, por ejemplo, cuando hay un PI central, un PI controlador y un PI procesador. ¿Sí? Es el escenario más común. Los otros son otros escenarios que son más complejos. ¿Sí? Ahí está, son escenarios, son 8 escenarios, me parece. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 escenarios, ¿no? Primeramente cuando hay un PI, un principal de PBI, un controlador de PBI, un profesor de PBI y un tercero, ¿no? Ahí están los posibles escenarios. Un principal de PBI puede ser un proveedor de PBI también, un proveedor, un destinatario de PBI, ¿no? Un controlador puede ser un destinatario, puede ser un proveedor también. Un procesador puede ser un destinatario, puede ser un proveedor. Un tercero, un destinatario de PBI. Sí, son varios escenarios. Muy bien. Entonces, acá hay algunos atributos que pueden utilizarse para identificar a la persona, ¿no? A las personas físicas, ¿no? El famoso PI, ¿no? Información
identificable, ¿no? Personal, ¿bien? Por ejemplo, la edad de las personas, o necesidades especiales de las personas físicas vulnerables, denuncias de conducta delictiva, cualquier información recopilada durante los servicios de salud, cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito, identificador biométrico también, es un PBI, ¿no? Estado de cuenta de la tarjeta de crédito, condenas penales o delitos cometidos, informe de investigación personal, número de clientes, fecha de nacimiento, información de diagnóstico de la salud, discapacidad, facturas médicas, salarios de los empleados, ¿no? Posiciones de GPS, ¿sí? Dirección de IP, trayectoria GPS, domicilios, credenciales, religiosas, interés personal. Muy bien. ¿Qué más? Estos son los requisitos. A ver, las organizaciones están motivadas para proteger la PI por una variedad de razones. Para proteger la privacidad del PI. El principal del PI son los empleados, ¿no? Para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios para practicar eh, la responsabilidad corporativa, ¿no? Para mejorar la confianza del consumidor. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos de frente a ver los principios. ¿Bien? ¿Cuáles son los principios? Hasta los controles de privacidad. Muy bien, necesitamos saber esos controles de privacidad. No, no, bueno, en sí lo que nosotros tenemos que saber son estos, los principios de privacidad. ¿Sí? Este de acá es lo que tenemos que saber. Eh, ¿Qué más? A ver. Y acá están los principios, ¿no? Son 10 principios que nos van a ayudar a proteger nuestra información. Por ejemplo, el primer principio es consentimiento y elección. ¿No? Consentimiento es que yo, por ejemplo, yo como persona natural doy consentimiento a mi empleador o también puede ser a otra entidad que no necesariamente es mi empleador para que pueda controlar mis datos. ¿Bien? Y además yo elijo quién va a ser mi controlador, ¿no? Y también quién va a ser el procesador, ¿no? Yo como entidad principal es la que estoy indicando. Bien, entonces hay un principio de consentimiento y elección. Después hay otro principio de legitimidad y especificación del propósito. Hay que conocer siempre, ¿no? No se trata, por ejemplo, de dar consentimiento, ¿no? Hay que ver cuál es el propósito de esos PBI controladores y PBI procesadores. O sea, ¿por qué van a procesar mi información? ¿En qué lo van a emplear ellos? ¿Sí? Esa es legitimidad y especificación. Después tenemos limitación de la colección. Limitación de la colección, ¿de qué trata? De que yo, por ejemplo, yo tengo ciertos datos, ¿no? No todos los datos míos yo voy a hacer que se controlen. Yo puedo decirle, ¿sabes qué? Solamente quiero que se controlen ciertos datos míos, nada más, ¿no? Es más, yo puedo tener transacciones en una entidad y yo no voy a autorizar, porque las transacciones también es parte de mi PI, ¿no? Yo no voy a autorizar al PBI al controlador, pues que me controle toda la información que tengo. No, sino solamente cierta información, cierto límite, y yo soy el que tengo que indicarlo, ¿no? Al PBI controlador, qué información va a estar limitado, ¿no?
de la colección. ¿Bien? O sea, un grupo de información nada más van a estar expuestos para que sean controlados y después procesados. Minimización de datos, ¿no? Hay que saber de qué trata eso también, vamos a revisar. Limitación de uso también, para qué se va a usar los datos, ¿no? Eh, retención y divulgación. Precisión y calidad, los datos deben ser verídicos, no pueden ser datos simulados, ¿bien? Apertura, transparencia y aviso. Eso quiere decir que los datos tienen que ser transparentes, ¿bien? Participación individual y acceso. ¿De qué trata? Responsabilidad y seguridad de la información. ¿Bien? Entonces, esto es como los controles, ¿no? Entonces, vamos a hacer un videito donde nos explica más detalladamente todo. Pues, en sí, estos principios son los controles. Estos principios son los controles. Entonces, vamos a ver en YouTube. Por ahí estaba investigando un ratito. Bueno, vamos a compartir eso. Está demorando un poquito. Un poquito. Demora un poquito. Bueno, pues bienvenidos. Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos escucháis desde el otro lado del Atlántico, en Latinoamérica o Hispanoamérica. Yo soy Daniel, soy de tecnowebinars.com y estaría un poquito coordinando y moderando el webinar de hoy. Un nuevo webinar de los muchos que estamos realizando en esta temporada con Mobiliz Academy, webinars que están coorganizados por las dos empresas, por IT Spain, IT Latino, Tecnowebinars y Mobiliz Academy. Bueno, ya sabéis, hoy vamos a hablar de ISO 29100 y 27001. Y tenemos a Jorge Do desde Valencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? De Bueno, lunes, ¿no? de lunes post confinamiento, o sea que es un día completito. Bueno, pues os doy un par de apuntes logísticos. Vamos a estar aproximadamente unos 45 minutos con la presentación y posteriormente haremos un 45, 50 o 60 y luego pasaremos a un turno de preguntas. Os animamos a participar. Podéis participar vía micrófono, levantando la mano
digitalmente al finalizar la presentación o también desde el chat con vuestros comentarios. El webinar se está grabando en su integridad y recibiréis todos la grabación. En demosdesoftware.com tenéis un montón de webinars de Moviliza Academy grabados ya. Pues nada más. Yo, Jorge, te veo en la mesa redonda. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a empezar hoy el webinar en el que vamos a hablar de la 29100 y la 27001. O sea, cómo combinar la parte de privacidad con la parte de seguridad de la información. Entonces, cómo se pueden encajar ambos modelos, ambos marcos de trabajo. Entonces, para aquellos que no estéis muy familiarizados, lo primero que haremos será hacer una pequeña introducción a lo que es la ISO 27000, la familia ISO 27000, más en concreto la 27001. Luego hablaremos un poco de la norma 27701 y luego ya nos centraremos en la 29100. Ambas, tanto la 27701 como la 29100, son ambos marcos relacionados con el mundo de la privacidad, con la parte de privacidad. Y luego los dos últimos apartados del webinar del día de hoy. Primero veremos cómo se enlazan estos tres marcos, 27001, 27701, 29100, y cómo están relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. Y por último veremos cuáles serían un poco los hitos para abordar un proyecto de implantación dentro de la organización. Vale, primero vamos a ver en este apartado lo que es la 27000, 27001. Indicaros que la 27001 es el estándar que se utiliza a nivel internacional más utilizado para la gestión de la seguridad de la información. Entonces, es una ISO certificable y la versión actual se publicitó en 2013. Es un marco de trabajo que empezó en el 2005, la ISO como tal, y en el 2013 hubo un cambio de versión. Como conceptos, para aquellos que no estéis familiarizados, cuando hablamos de seguridad de la información, nos referimos a los tres parámetros clásicos de seguridad de la información, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y luego, últimamente está muy de moda el concepto de ciberseguridad. Entonces, ¿qué entendemos por ciberseguridad? Pues la protección de los activos de la información, abordando diversas amenazas a nivel de información procesada, almacenada y transportada dentro de los sistemas interconectados. En modo resumen, indicar que para que tengamos claro el concepto de ciberseguridad implica que hay una comunicación o que hay unas líneas de comunicación que permiten el intercambio de información entre emisor y receptor. Uno de los conceptos típicos de la 27000 es el concepto de sistema de gestión de seguridad de la información. Igual que en calidad tenemos el concepto de sistema de gestión de calidad, en 27001 tenemos el concepto de sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, básicamente es cómo vamos a documentar toda la información que utilicemos para implantar este marco de trabajo dentro de la organización. Documentación, métricas, indicadores. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar todo esto de forma continua? Ya sabéis que en el mundo de las ISOs estamos aplicando mejora continua y todos los años estamos sujetos a una revisión tanto por parte de la auditoría interna como por parte de la auditoría externa. Como hemos visto antes, los tres conceptos en los que nos apoyamos a la hora de hablar de la 27001, seguridad de la información, son confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Qué es la confidencialidad? Proporcionar acceso a las personas autorizadas a la información a la que estén autorizados a acceder. Confidencialidad, garantizamos que solo las personas que están autorizadas a acceder a una documentación puedan acceder a la misma. Integridad, garantizar que la información no haya sufrido errores y que la información permanece inalterada, exacta y completa. Y disponibilidad, garantizar que la información esté accesible para las partes que lo necesiten. Otros conceptos que tenemos
dentro del mundo de la seguridad de la información, amenaza, que puede ser un incidente que provoque cualquier daño desde el punto de vista de la organización y que puede ocasionar, por tanto, pérdidas. Vulnerabilidad lo podríamos definir como la debilidad del activo, entendido como activo aquel sobre el que está implícito en la seguridad de la información. Lo entendemos como activo, pues pueden ser personas, pueden ser servidores, pueden ser líneas de comunicación, pueden ser edificios, la sala de proceso de datos, son algunos ejemplos de activos. Entonces, la vulnerabilidad sería la debilidad de ese activo. Y por último tenemos el impacto, que es el hecho cuando se produzca un incidente que afecte a los activos objeto de estudio dentro del sistema de gestión, dentro del SSI. Cuando se produzca dicho incidente, digamos que el impacto será qué efectos negativos tiene ese incidente para el negocio, para la organización. Por último, tenemos el concepto de riesgo, que luego hemos ampliado, que es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad teniendo en cuenta el impacto que dichos hechos ocasionan en el negocio. Luego veremos que la fórmula de riesgo es probabilidad por impacto. También tenemos tres conceptos relacionados con el mundo de los riesgos, que son el riesgo inherente, que es el riesgo que tengo en la empresa sin aplicar ningún tipo de control. Y el riesgo residual es el riesgo que permanece después del tratamiento de los riesgos. Otro concepto relacionado con los riesgos es el apetito de riesgo, es la forma con que la empresa afronta los riesgos. Básicamente, si aplica más controles, o sea, es muy proactiva, implementa muchos controles para intentar reducir el riesgo residual, o por contra, implementa muy pocos controles, el riesgo residual de la organización es alto, como consecuencia, el apetito de riesgo de la organización en este caso también es alto. Ahora me podríais preguntar qué beneficios podemos tener a la hora de certificarnos dentro de esta ISO. Pues, en primer lugar, proporcionar unas buenas prácticas desde el punto de vista de seguridad de la información, permitir a las organizaciones desarrollar, implantar y medir prácticas relativas a la gestión de la seguridad, proporcionar confianza dentro de las organizaciones. También le podemos utilizar este sello, esta ISO, para campañas de marketing, para captar más clientes. Se puede aplicar un amplio rango de organizaciones y todo ese proceso que os he comentado antes de mejora continua me va a ayudar para que el sistema sea cada vez más eficiente. En este gráfico vemos un poco, para que nos sirva un poco de referencia, cuál es el top 10 de países a nivel mundial en certificaciones 27.000. Fijaros que el país del mundo que más empresas certificadas tiene con esta normativa es Japón, con 7.181 empresas certificadas. Si esto lo comparamos con el top 10 de las empresas certificadas con la 9001 de calidad, que es una de las más extendidas, vemos que hay una diferencia sustancial. Fijaros que, por ejemplo, en China hay más de 340.000 empresas certificadas con la ISO 9000 de calidad, ya que es prácticamente multiplicar por bastantes veces el número de certificados en la 9000. Como veis, la 9000 es un estándar, es un marco de trabajo muchísimo más extendido y que está más arraigado dentro de las organizaciones. Indicar que hablamos de la 27001 como que es la norma certificable, pero dentro de la 27000, dentro de la familia de la 27000 hay otras ISOs que, aunque no son certificables, sí que me dan o me sirven para aplicar buenas prácticas, como puede ser la 27002, la guía de buenas prácticas de implementación, la 27003, que me da una metodología de implementación, la 27004 métricas, 27005 un marco de trabajo para analizar y gestionar los riesgos, y otras como puede ser la 27035 de gestión de incidencias, 27017 y 18 de cloud computing. Pues como veis, la 27000 es una ISO con bastantes normativas en su interior. Indicar que lo que os he comentado, la 27001 es la que es certificable, o sea, la que
pasamos por un proceso de auditoría externa emitido por una entidad independiente que es la que nos audita y nos da el sello correspondiente. La 27001 está formada por un cuerpo de cláusulas que van de la 4 a la 10 y adicionalmente dispone de un anexo A con 114 controles y 35 objetivos de control. Dado el tiempo del que disponemos, evidentemente no nos da tiempo a hacer un detalle de todo esto, pero sí que lo que podemos es, aquellos que estéis interesados, me pasáis luego un correo y podemos ampliar la información si estáis interesados. Como todos los sistemas de gestión, al igual que pasa con la 9001, utilizamos para mejora continua lo que se llama el ciclo de Deming o el PDCA. Entonces, el Plan do Check. Entonces, este ciclo, para aquellos que no lo conozcáis, lo que establece es primero planifico, luego implemento, luego una vez hecha la implementación lo que hago es chequeo, monitorizo y luego por último lo que hago es actúo, mantengo y mejoro, PDCA, Plan do Check. Lo que os comentaba, esta norma estaba formada por diversas cláusulas. Entonces, las cláusulas de esta norma coinciden en las de cualquier norma de la familia ISO orientada a un sistema de gestión, como puede ser la 9000, 14000, 22301 de continuidad de negocio. Entonces, tenemos la cláusula 4 de contexto de la organización, que nos da pie a que describamos cuál es el contexto de la empresa. La cláusula 5, liderazgo. O sea, cualquier proyecto de estas características, si no viene con el aval de la alta dirección, digamos que está muerto antes de empezar. La cláusula 6, planificación. La cláusula 7, soporte. La cláusula 8, funcionamiento e implantación. La cláusula 9, evaluación, o sea, las métricas para ver cuál es el grado de madurez de nuestro sistema de gestión. Y la cláusula 10, de mejora continua. Junto a estas diversas cláusulas que van de la 4 a la 10, como hemos comentado, tenemos los objetivos de control y controles, que en el caso de la 27001 estamos hablando de 114 controles diferentes, agrupados en 35 grupos. Esto no lo voy a anunciar, pero simplemente que sepáis esta información para aquellos que queráis hacer una implantación de 27000, pues todos estos puntos serán los que os van a exigir los auditores externos que tengáis implementados. Algunos más importantes, pues evidentemente el alcance, declaración de aplicabilidad, y luego todo lo que tenga que ver con el análisis de riesgos. El análisis de riesgos, la metodología de análisis de riesgos, el plan de tratamiento de los riesgos. Entonces, ya os digo que estos son los elementos clave, los documentos que nos obligarán los auditores a tener implantados si queremos certificarnos en esta norma. También, aparte de eso, tenemos una serie de registros obligatorios, como son estos de aquí: registros de capacitación y formación, monitorización y resultados de medición, tener documentadas las diferentes auditorías internas y externas que estemos realizando, los resultados de la revisión por parte de la dirección, que se producen una vez hecha la auditoría interna y externa, y digamos que la alta dirección es la que determina las medidas y los planes de acción a implementar. Y por último, aquellas actividades que se consideren de interés a nivel de usuario, excepciones y eventos de seguridad de la información. Básicamente sería más la parte de gestión de incidencias. Hemos hablado de sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, desde ese punto de vista, podemos ampliar lo que hemos comentado antes. SGSI, lo que hemos indicado, es la abreviatura de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y, como hemos visto antes, está formado por está basado en gran parte por tres pilares fundamentales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. ¿Para qué nos puede servir estar certificados en esta norma? Pues básicamente para conseguir fidelizar clientes, ser más competitivos, detectar problemas, ampliar mercados. En algunos mercados esta ISO es exigida por parte de nuestros posibles clientes, con lo cual, si no tenemos esta certificación, no vamos a ser capaces de entrar en muchos mercados más selectivos. También ahora luego veremos que nos sirve a nivel de cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD.
Y por último, nos sirve también para prevenir que la información sea robada o perdida dentro de la organización, dentro de la compañía. ¿Cómo montaríamos esto de forma rápida? Aunque luego lo vamos a ampliar en el apartado de implantación. Pues en primer lugar, haríamos un inventario de activos. Sobre ese inventario de activos aplicaríamos un análisis de riesgos, realizaremos procedimientos normativos de uso de activos. Luego, como hemos visto antes, definiríamos registros, realizaríamos los KPIs o indicadores, realizaríamos las correspondientes reuniones con la dirección y, por último, tomas de decisiones y las auditorías que son obligatorias todos los años, tanto la interna como la externa. Y básicamente, esto sería a modo de resumen cada uno de los apartados del anexo A de la 27.000. Tenemos los controles correspondientes al apartado anexo A, A5, políticas de seguridad de la información, A6, organización de la seguridad de la información, A7, seguridad relativa a recursos humanos, A8, gestión de activos, A9, control de acceso, A10, criptografía, A11, seguridad física y del entorno, A12, seguridad de las operaciones, A13, seguridad de las comunicaciones, A14, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, A15, relación con proveedores, A16, gestión de incidentes de seguridad de la información, A17, aspectos de seguridad de la información relativos a continuidad de los sistemas de información. Y por último, el A18, que es el de cumplimiento normativo. Cada uno de estos grupos tiene a su vez diversos controles asociados al mismo para completar un total de los 114 controles que hemos comentado anteriormente. Vale, visto ya esta pincelada de lo que es los aspectos más importantes de la 27.001, vamos a hablar ahora de la 29.100. Entonces, esta norma es una norma específica de privacidad. Es un framework específico de privacidad. La versión actual es la del 2011. Entonces, como he comentado, es un marco exclusivo de privacidad de la información. Entonces, esta norma nos va a proporcionar un marco de referencia de alto nivel para la protección de los datos personales. Entonces, con esto, lo que vamos a conseguir es tener unas buenas prácticas, una metodología que nos sirva para intentar cumplir con la parte legal relativa a la protección de los datos personales. Indicaros que esta ISO no es certificable, o sea, es la 29.100, a diferencia de la 27.001 que hemos visto anteriormente, esta no es certificable, son unas buenas prácticas que las puedo utilizar de base, pero no hay una entidad externa que me certifique si lo estoy haciendo correctamente o si no lo estoy haciendo correctamente. Perfecto. Ventajas que tenemos al utilizar este marco de buenas prácticas, pues nos va a servir para proteger adecuadamente la información personal, me sirve también de cumplimiento de requisitos legales y regulatorios, o sea, esto me va a ayudar para cumplir con aspectos como el Reglamento General de Protección de Datos, me da también más confiabilidad al estar implementando un marco estándar de privacidad, pues me da más confianza tanto a mí como empresa como a mis posibles clientes de cómo estoy protegiendo adecuadamente la privacidad de los datos personales y también me sirve para minimizar la gestión de cualquier incidente de seguridad que afecte a datos personales que se pueda producir dentro de la organización. Factores que van a influir a la hora de gestionar los riesgos de la privacidad, pues tenemos desde factores legales y regulatorios, como pueden ser las leyes locales, nacionales e internacionales, decisiones jurídicas, acuerdos a nivel de comité empresarial, factores más a nivel de contrato entre cliente y proveedor, entonces acuerdos entre diferentes actores, como pueden ser clientes y proveedores, políticas corporativas, factores de negocio, pues qué factores desde el punto de vista empresarial me pueden afectar a la hora de determinar la privacidad de los datos personales,
directrices dentro del sector al que pertenezco o códigos de conducta que me indiquen cómo debo gestionar adecuadamente esa información, o por ejemplo pueden ser el sector de la televigilancia o el sector de la videovigilancia. En esos sectores que están muy regulados, ahí me dan pautas y unas directrices que debemos de cumplir independientemente de lo que me marque la legislación. Correspondencia entre diversos conceptos, pues aquí os dejo esta tablita donde podéis ver un poco cuáles son los conceptos tratándose desde el punto de vista de la 29100, comparándolos con los de la ISO 27001. Como veis, básicamente los conceptos son similares, la única diferencia más importante es que cuando hablamos de privacidad, en lugar de hablar de datos únicamente, estamos hablando de datos desde el punto de vista de la privacidad de dichos datos personales. O sea, no hablamos solo de datos cualquiera, sino que son datos personales. Estos serían los apartados de la norma. Aquí, como veis, tenemos consentimiento y elección, propósito, legitimidad y especificación, limitación de la recogida de datos, o sea, cómo estoy delimitado en el tiempo a la hora de recoger dicha información, minimización de dichos datos, limitación de uso, retención y divulgación, apertura, transparencia y aviso, responsabilidad, seguridad de la información y cumplimiento de estas normas relativas a la privacidad. ¿Qué cosas tengo que hacer para cumplir con este estándar? Vale, dicho esto, hecho esta presentación de la 27, la 29100, perdón, 27001, 29100, vamos a hablar ahora un poquito de la 27701. ¿Por qué tenemos dos estándares de la privacidad? Básicamente, lo que os comentaba anteriormente, en el caso de la 27701, esta sí que es una norma certificable. A diferencia de la que acabamos de ver ahora, la 29100, que no lo es, que son unas buenas prácticas que yo puedo aplicar, evidentemente me van a servir para mejorar, pero no es una normativa a fecha de hoy certificable. La 27701 es un estándar, como veis, la versión anterior, la 29100, era un estándar del 2001, del 2011, y esta estamos hablando de un estándar de una ISO del 2019. Entonces, es un estándar más reciente. Este sí que es certificable ya que se apoya dentro de la certificación de la 27001 y lo que hace es ampliar los controles de los 114 controles de la 27001, amplía adicionalmente con controles específicos relativos a la privacidad de la información. Perfecto. Entonces, como vemos aquí en la presentación, esta diapositiva es una extensión de la 27001. La 27701 es una extensión de la 27001, con lo cual amplía lo que hemos visto en el primer apartado. Perfecto. Para implantar la 27701, que es lo que necesito, como hemos dicho que es una extensión de la 27001, lo que necesita es tener un sistema de gestión de seguridad de la información, o sea, tener la 27001 suficientemente implantada dentro de la organización. Entonces, ya que estamos hablando de una ampliación dentro de la que es la 27000. Aquí vemos un poco la equivalencia en esta tabla entre las cláusulas de la 4 a la 10 que hemos visto antes, que están en la 27001, con las correspondientes cláusulas que también tenemos dentro de la 27701. Aquí, al igual que tenemos con la 27001, hablamos de un alcance, o sea, ¿qué quiero certificar? ¿Cuál es el objetivo de lo que quiero certificar dentro de la organización? Hablamos en la cláusula 2 de normativas de referencia, principalmente relativos a, como hemos visto, ¿veis? Las normas específicas de la 27000, como puede ser la 27001, la 27002 y la 29100, que es lo que acabamos de ver en el apartado anterior, en el módulo anterior. La cláusula 3, hablamos de términos y definiciones dentro de esta norma. La cláusula 4 nos da una visión general de
todo lo que de todo lo relativo a este estándar, a esta norma, y cómo se relaciona con la 27001 y la 27002. La cláusula 5 me va a hablar en concreto de requerimientos específicos a nivel de seguridad de la información, 27.701, la 27.701. Entonces, aquí me va a diferenciar en función del rol sobre el que estemos realizando la revisión. Básicamente tenemos dos roles, el rol de encargado, esto también lo tenemos evidentemente contemplado en el RGPD, en el Reglamento General de Protección de Datos, donde tenemos claramente identificados los dos roles, el rol de encargado y el rol de responsable de la información. La cláusula 10, o sea, la cláusula 6, perdón, me da una guía específica a nivel de las buenas prácticas. La cláusula 7 me da orientaciones adicionales relativas a propietarios de la información. Esto está más relacionado con la parte de responsables. Mientras que la cláusula 8, así como la 7 está orientada a responsables, la cláusula 8 está más orientada a la parte de encargados. Ya os digo que esto para los asistentes que vengan de la parte de Hispanoamérica, esto está muy referenciado al Reglamento General de Protección de Datos o RGPD, que se aplica a las entidades que residen en la Unión Europea o aquellas, aunque no residan en la Unión Europea, digamos que traten datos de ciudadanos europeos. Y luego, por último, aquí también, al igual que teníamos con la 27001, tenemos un anexo A, que hay controles específicos, bien si funcionamos como encargados, bien si funcionamos como responsables de la información. ¿Veis? El anexo E y el anexo F, en función de si trabajamos como encargados o trabajamos como responsables. Vale, hemos visto tres estándares: 27001 seguridad de la información, 27701 privacidad certificable y sujeta a tener implantada la 27001, y la 29100, digamos que no está sujeta a tener implantada la 27001 y es un marco de buenas prácticas y que no es certificable. Entonces, ¿cómo está relacionado esto con el Reglamento General de Protección de Datos y la LOPD? Entonces, en su artículo 42 de la LOPD nos indica que la creación de mecanismos de certificación me va a servir para certificar el cumplimiento de esta normativa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto exactamente? Que el disponer de una ISO certificada en seguridad de la información o en privacidad me va a dar una garantía de compliance con la parte del Reglamento General de Protección de Datos. O sea, me va a servir como herramienta de cumplimiento normativo. Entonces, como comenta aquí, el Reglamento General de Protección de Datos recomienda, si queremos ir un paso más allá y no solo cumplir, sino acreditar cumplimiento, tener herramientas de cumplimiento normativo, la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad que se emplea a nivel español son dos herramientas que me sirven para certificar el cumplimiento normativo desde el punto de vista del Reglamento General de Protección de Datos o GDPR o RGP. Indicaros que ¿para qué me sirve tener 100% compliance o cumplimiento normativo de este tipo de legislación obligatoria? Pues las sanciones que aparecen reflejadas en el RGPD no son bajas. Digamos que la máxima multa que le puede caer a una empresa es bastante elevada. Es para las sanciones leves, hablamos de 10 millones de euros o el 2% de volumen de negocio bruto anual de la empresa, y para las graves o muy graves 20 millones de euros o 4% de volumen de negocio anual de la organización. Siempre hablamos de valores máximos. O sea, en este caso, y a diferencia del anterior LOPD, aquí no hay definidos mínimos, o sea, mínimas sanciones que nos puedan caer como organización.
Eso también está asociado a la parte de, en su artículo 32, a la parte de gestión de incidencias. En el Reglamento General de Protección de Datos nos indica que cuando hayamos tenido noticias de que se ha producido una brecha de seguridad, una incidencia de seguridad que afecte a datos personales, tenemos el deber y la obligación de abrir una diligencia con el organismo de control, que en el caso español es la Agencia Española de Protección de Datos, en el que dispondremos de 72 horas para comunicar qué medidas hemos tomado para solucionar la incidencia de privacidad que se ha producido en nuestra organización. En el caso de que encima resulte que esa brecha de seguridad produzca un alto riesgo para los deberes y libertades de los interesados, de las personas propietarias de dichos datos, además tenemos la obligación de notificar dicha brecha de seguridad a los interesados. Aquí simplemente indicaros que el tema este de los incidentes de seguridad de la información, tanto los que afectan a datos personales como a los que no, está subiendo de forma considerable en los últimos años y cada vez está subiendo más, con lo cual es importante el hecho de que planteemos planes de acción dentro de la organización para cubrirnos las espaldas ante eventuales incidentes que se puedan producir. Como veis, aquí en los últimos años las tendencias también. Estos son datos únicamente a nivel español. Estos son datos obtenidos del Centro Criptológico Nacional, CCN-CERN, de los incidentes reportados a dicho organismo. Como veis, lo que os decía, en los últimos años, la evolución también sigue aumentando de forma progresiva. Ya por último, vamos a ver cómo podemos realizar una implantación de estos tres tipos de marcos de trabajo dentro de la organización. Entonces, en este primer gráfico vemos un poco la evolución o la interconexión o la integración entre lo que es la parte de seguridad de la información, que sería lo que cubre la 27001, fijándose principalmente con disponibilidad, confidencialidad e integridad, y la parte más de privacidad, transparencia, minimización de datos, integridad de dichos datos. Entonces, fijaros que el nexo de unión entre estos dos mundos, entre estas dos áreas, lo tenemos con las tres variables que hemos comentado al principio: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Para que veamos un poco la traslación de la ISO 27001 con los diferentes artículos del Reglamento General de Protección de Datos, como veis, en la 27001 hay que hacer una evaluación de riesgos y en el Reglamento General de Protección de Datos también nos dice que, teniendo en cuenta, en su artículo 32, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación y la naturaleza, así como los riesgos asociados a las probabilidades y gravedad, hay que realizar un análisis de riesgo en función de la criticidad de la información que se maneja. Las tres variables que hablamos en 27, lo que es las que hemos comentado: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues, en función, como hemos dicho, de la criticidad de dichos datos, tendremos que aplicar más medidas o menos. Ejemplos de medidas que podemos aplicar: pues pseudonimización, encriptación. Luego hay una parte que es importante que hay que realizar: auditorías internas y auditorías externas y revisión por parte de la dirección. Esos son aspectos que me van a servir para mejorar de forma continua todo este procedimiento, todo este proceso. La estructura de la norma ya la hemos visto con antelación, la 27001. Acordaos que hemos visto las cláusulas que van desde la 4 contexto de la organización hasta la 10 mejora continua. Eran 4 contexto de la organización, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 soporte, 8 operaciones, 9 evaluación del desempeño o rendimiento y 10 mejora continua. ¿Cómo se implementa esto? Con el PDCA, con el plan UCK que hemos visto antes. Entonces, esto me va a servir como herramienta para aplicar mejora continua dentro de este marco de trabajo. Pues aquí nos viene un poco en cada uno de los apartados
¿Cómo está relacionada? Pues la parte de planificación me sirve para definir el alcance, política de seguridad, metodología de evaluación de riesgos, inventario de activos, identificación de amenazas y vulnerabilidades, identificar impactos, análisis de riesgo y declaración de aplicabilidad o SOA. En la parte del do o de la implementación, lo que hago es defino el plan de tratamiento de riesgos, lo implanto, implemento los controles y proporciono formación y concienciación a los empleados. En la parte del check, lo que hago es revisar la madurez de este sistema. Para ello, reviso el sistema de gestión, mido la eficacia de los controles, reviso los riesgos residuales que me hayan quedado para ver si son aceptables, realizo auditorías internas y cuando termine tanto la interna como la externa realizaré las correspondientes acciones correctivas. En la parte del LAC lo que hago es implanto mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas y finalmente compruebo la eficacia de todas estas acciones. Al final, pensar que esto, cuando lo implantemos a la organización, va a dar lugar a un conjunto de políticas, procedimientos, instrucciones técnicas, registros. O sea, necesitaremos mucho soporte documental que nos confirme que todo esto se está realizando correctamente dentro de la organización. O sea, no solo digamos que tenemos que hacerlo, sino que tenemos que hacerlo y demostrar que lo estamos realizando de forma eficiente. Las fases de implantación, pues tenemos fase 1 de documentación, donde se suele exigir pues, una capacitación formal en el sistema de gestión, donde se documentan los requisitos normativos, donde se publicita toda esta documentación. Una fase 2 más de implementación, donde lo que se hace es difundir el proyecto dentro de la organización, se capacita a los empleados que lo van a desarrollar y se implementa. Y en la fase 3 es donde principalmente se realizan las auditorías internas y se aplican las mejoras correspondientes. Y por último, una vez realizada la auditoría interna, en la fase 4, etapa 4, tenemos ya la parte de certificación, donde vienen los auditores correspondientes, nos examinan y nos dan el certificado correspondiente. Dentro de estos puntos hemos visto anteriormente qué importancia tiene el realizar un adecuado análisis de riesgos. Sin entrar en muchos detalles, comentaros que a la hora de hacer un análisis de riesgos, digamos que hay diversas metodologías. Dos de las más extendidas son la ISO 27005, que es la que se utiliza dentro de la seguridad de la información y aplica a activos de tecnologías de la información, activos de IT. Y la 31000, que digamos que tiene un abanico más amplio y no abarca solo no es una metodología de análisis de riesgos que abarque solo a activos de IT, sino que abarca activos de cualquier otro tipo de aspecto, no solo centrado en sistemas de información. La fórmula de riesgo igual a probabilidad por impacto, es lo que os he comentado anteriormente. Y ya por último, a la hora de aplicar esta fórmula, por un lado tenemos la probabilidad de las amenazas que afecten a un activo por el impacto que dicha amenaza tendrá en la organización. Esto lo definimos con un conjunto de escalas. ¿Veis? Aquí tenemos un conjunto de amenazas que están sacadas directamente de la 27005. Entonces, esto es un catálogo de amenazas que utilizamos para aplicar a cada uno de los activos de la organización. Entonces, una vez determinada la probabilidad y el impacto, aquí tenemos lo que se llama la matriz de riesgos, que tendremos dos opciones. El hacerla de forma cuantitativa, que es trabajar con números, en este caso tenemos una matriz de 3×3, entonces probabilidad 3 por impacto 3, el máximo valor de impacto que tenemos, el máximo valor de riesgo que tenemos es 9, y en la parte inferior tenemos el ejemplo de, en lugar de ser cuantitativa, tenemos la estimación cualitativa. Aquí ya no trabajamos con números, sino que trabajamos con rangos de valores. Ya nada más. Quedo a disposición de los asistentes, pues si queréis hacer alguna cuestión, alguna pregunta, alguna aclaración. Como antes ha comentado Daniel, vamos a abrir un turno de preguntas
para también que participéis y nos planteéis pues, posibles dudas o posibles consultas que queráis hacernos. Muy bien, Jorge, pues efectivamente pasamos al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacer las preguntas vía micrófono. Para ello lo que tenéis que hacer es levantar la mano accionando el botoncito levantar mano del panel de control y yo os abro el micro. Animaros porque es la forma más directa de intervenir y también podéis plantearlas vía chat y yo se las haré llegar a Jorge. Recordar, levantar la mano digital. Que es lo que necesitáis. Ya, entonces vamos europeos. a revisar Entonces, en el momento en que la norma, ¿no? Vamos a revisar los principios. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 10 principios. Vamos a explicar. Por ejemplo, consentimiento y elección. Dice, ¿no? La elección del director de PBI. Cuando habla de director de PBI es la persona, ¿no? Entonces, el procesador el que necesita datos de alguien, ¿no? Ese alguien es justamente el director de PBI. Otros le dicen PBI central. Pero dice, la elección del director de PBI debe darse libremente, específica y con conocimiento, ¿no? Obtener el consentimiento de aceptación del principal de PBI para recopilar o procesar PBI confidencial. O sea, por ejemplo, si yo soy el PBI, no, el PII principal, o a veces se denomina director de PBI, ¿no? Yo tengo que dar mi consentimiento de que tanto el controlador como el procesador se van a encargar justamente de mis datos. Bien, entonces yo tengo que autorizarlos a ellos. Ese es principio de consentimiento y elección. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué dice el otro principio? Después tenemos principio de legitimidad, ¿no? Principio de legitimidad y especificación del propósito. Dice, adherirse al principio de legitimidad y especificación del propósito, ¿qué significa? Garantizar que el propósito o propósitos cumplan con la ley aplicable, ¿no? Bien, eso es. Legitimidad. Que, por ejemplo, acá por lo menos hay una ley de protección de datos personales. Cada país tiene su propia ley. Entonces, si yo voy a usar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy procesador de datos o soy controlador de datos, yo me tengo que adherir a lo que dice la ley. ¿Bien? Si la ley me dice que yo debo de firmar un documento, la cual yo esté autorizado, los datos de los empleados, yo no puedo, digamos, usarlos sin consentimiento, o yo debo de usar la limitación de datos que ellos me indican también. Si yo no cumplo eso, entonces estoy por encima, yo no puedo estar por encima de la ley, estoy violentando. Bien, es por eso que dice, ¿no? Este principio que no dice, que no permite garantizar que el propósitos cumplan con la ley, ¿no? La ley solamente, por ejemplo, acá en el Perú, la ley de protección de datos personales menciona que el uso debe de beneficiar a la persona. Si no beneficia a la persona, entonces la persona no va a autorizar sus datos. Y por ende, no debe de ser procesado ni controlado por ninguna entidad. ¿Bien? O sea, tiene que haber, en otras palabras, una base legal que permita que tanto el controlador como el procesador van a hacer uso de mis datos. Siempre tiene que haber una base legal. Acá en el Perú hay una ley. Bien, entonces eso es. Después dice comunicar el propósito al principal. O sea, por ejemplo, si la clínica, ¿no? O el club campestre, o o el supermercado,
va a hacer uso de mis datos, me lo tienen que indicar a mí, me lo tienen que comunicar vía correo o face-to-face, ¿no? O me envía un documento firmado a mi domicilio o a mi trabajo, ¿no? Pero tiene que dar siempre una autorización, ¿bien? Muy bien. Muy bien. Después, ¿qué más? El otro principio es limitación de la colección, ¿no? Dice, limitar la recopilación de PI, a eso se refiere, que los datos tienen que tener un principio y un fin, o sea, son temporales, pero tiene que haber una limitación en cuanto a cantidad de información. Esa es limitación de la colección. Se refiere a la cantidad de datos, ¿no? De limitar la recolección de PI a lo que está dentro de los límites de la ley aplicable y estrictamente necesario para los fines especificados. ¿Sí? Dice, las organizaciones no deben recuperar PI indiscriminadamente, esa es la palabrita, indiscriminadamente. No pueden, claro, o sea, porque tienen mi autorización, eso no quiere decir que van a usar mis datos para otros propósitos, no, sino para los propósitos y los procesos que yo voy a conocer. O sea, yo tengo que conocer para qué van a usar mis datos. ¿Bien? Eh, si mis datos van a usarlo para un proceso al cual me va a beneficiar, está bien, pero si lo van a usar para que ellos puedan, digamos, ¿no? Tener dinero así de una manera ilegal, por ejemplo, ellos pueden decir, ¿no? Tus datos, por ejemplo, no, ellos me dicen, tus datos los vamos a usar para poder entregarte una tarjeta de crédito, de débito, una tarjeta Visa, o para que seas socio de un club campestre, o para que tengas promociones eh, en una clínica privada, etc. No, ellos me lo pueden decir por escrito, pero si ellos, aparte de eso, están tratando de comercializar mis propios datos, ¿no? Lo maquillan, inclusive lo ponen en una base de datos y lo venden a terceros, eso está mal, ¿no? Ese, por ejemplo, perfilar los PBI de manera indiscriminada, es más, y comercializarlo. Entonces, para que eso no ocurra, entonces que hay una limitación de la colección, ¿no? Yo voy a utilizar, pero voy a utilizar ciertos datos nada más. O sea, yo como PBI central, ¿no? El PBI central o el director de PBI, yo tengo que solamente autorizarles, darle consentimiento, que usen mis datos, pero que usen solamente cierta cantidad de datos y para cierto tiempo y en qué procesos, ¿no? ¿En qué procesos se van a usar esos datos? O sea, yo tengo que, que saberlo. No es solamente firmar un documento, ¿no? Y que ellos hagan todo con mi dato, no es así. ¿Sí? Entonces, esa limitación de colección, ¿no? Yo tengo que informarle, ¿no? O al menos yo tengo que saber, primero, cuál es el propósito del uso de mis datos, para qué se va a usar, y además yo le voy a poner solamente una limitación de datos, solamente una limitación de datos, ¿no? ¿Bien? ¿Qué más? Después tenemos otro principio, el de minimización de datos. La minimización de datos está asociado con dice, la minimización de datos minimiza estrictamente el procesamiento de pedidos, o sea, ciertos procesos nada más, ¿no? Yo no voy a utilizar para todos los procesos que el procesador de PI va a hacerlo, ¿no? No, yo solamente le voy a indicar para ciertos procesos, nada más. Para el proceso justamente de obtener una tarjeta Visa, por ejemplo. Otro caso, ¿cómo sería? Otro caso sería, por ejemplo, hay una entidad, no, tengo, o a ver, una organización, ¿no? Una organización tiene clientes. Esa organización tiene empleados. Los datos van a ser de los clientes. Los datos es el PI, y el PI principal son los clientes. El PI, procesador y controlador puede ser la misma organización, que también puede ser la misma organización, ¿no? No, el PBI controlador es la organización, pero el PBI procesador
es, por ejemplo, el desarrollador, o el que hace prueba de testing. Claro, por ejemplo, supongamos una fábrica de software, ¿no? Una fábrica de software tiene desarrolladores, tiene testers. Esos empleados, esas personas necesitan data para poder verificar si sus procesos están bien o no. Entonces, los datos los sacan de producción. Esos datos de producción, ¿a quiénes pertenecen? A los clientes. Pero esos datos no me lo pueden dar a mí. Yo debo de tener una autorización, primero de parte del área de producción y también de parte de los clientes. Los clientes me tienen que autorizar a mí, ¿no? Si yo, desarrollador, voy a hacer uso de sus datos, entonces ellos me tienen que autorizar. Yo tengo que saber para qué voy a usar sus datos y en qué proceso sus datos van a ser usados. Cuando hablamos de procesos, estamos hablando de opciones en el sistema. O puede ser un proceso de TI también. Por ejemplo, para un cálculo de comisiones, para un cálculo de, no, o sea, cualquier tipo de cálculo, ¿no? Cualquier tipo de proceso, puede ser un registro también. Por ejemplo, se está haciendo un nuevo registro, no, pero necesito datos justamente de los clientes. Entonces yo necesito datos de ellos. Pero yo no puedo, yo como desarrollador, como tester, no puedo usar tan libremente esos datos. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege justamente esos datos y protege a los dueños de esos datos. Cada país tiene su propia ley, ¿no? Acá en el Perú es la ley la 29 y tanto, ¿no? Por ejemplo, si lo ponemos en internet, por ejemplo, voy a estar en internet, ¿no? Ley de protección de datos personales Perú. Es la 29 y tanto, ¿no? Por ejemplo, no se ve, ¿no? Es la 29733. Acá está. Es la 29733, como se la repito. Es la ley justamente de la ley de protección de datos personales, ¿no? Ahí pone. Tiene artículos y cosas. Entonces, yo me tengo que limitar a lo que dice esa ley. Yo no puedo desarrollar actividades que estén por encima de esa ley, ¿no? Bien. Entonces, esa es mi minimización de los datos, ¿no? Yo, si soy desarrollador o soy tester, solamente voy a usar los datos de ciertos clientes, porque puede ser que haya unos clientes que me digan, no, no quiero que usen mis datos. Pues yo voy a usar solamente datos de los clientes que me están autorizando y también necesito datos que me autorice también el área de producción. Y además yo lo voy a usar para ciertos procesos. Los clientes tienen que saber para qué proceso voy a usar sus datos. Va a ser para un proceso automatizado, va a ser para un proceso batch, va a ser para el registro, o voy a usarlo para consulta, o para un reporte. ¿Para qué voy a usar esos datos? Para intercambiar procesos o con otros procesos, en fin. Y además, también acá hay un tema de tiempo también, ¿no? Yo no puedo usar sus datos durante el tiempo, por ejemplo, un tiempo ilimitado, no. Un tiempo limitado nada más. Por un tiempo limitado. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esa es minimización de datos. Minimiza estrictamente, no la minimización de datos no quiere decir con la cantidad de datos, tiene que ver con la cantidad de procesamiento, ¿no? El procesamiento de cuántos procesos. Y acá hay otro principio, que es limitación del uso, retención y divulgación. No, la limitación de uso es, por ejemplo, ¿para qué lo voy a usar? Porque uno quiere parecido de carga, ¿no? Pero simplemente es ¿para qué lo voy a usar? Y esos datos yo los voy a retener, pero por un cierto tiempo nada más, ¿no? Si yo soy desarrollador software, yo lo voy a usar, pero para un cierto tiempo. Bien, y yo no tengo que divulgarlos tan así como, o sea, por ejemplo, si yo soy tester y yo lo estoy usando para un proceso de comisiones o para un proceso o para un registro, una nueva pantalla, una nueva interfaz, yo retengo esos datos por un tiempo. Y durante ese tiempo yo no puedo divulgarlo, yo no puedo esos datos divulgarlos en mis redes sociales, ¿no? O darle los datos a la competencia o a otra empresa sin autorización de los clientes, porque ellos son el PBI central, ¿no? Ellos son los que realmente me están dando a mí, en sí están dando consentimiento a la organización, que es el controlador.
el controlador me da a mí la autorización para que yo pueda hacer uso de los datos de los clientes. Los clientes es el PI central. La empresa en la cual yo trabajo es el PI el controlador y yo sería el PI procesador, porque yo voy a procesar esos datos. ¿Sí? O si no, también puede ser un proceso, ¿no? El PI procesador puede ser un proceso, puede ser una interfaz o simplemente el empleado que está procesando. ¿Sí? Pero tiene que ser alguien que esté procesando ese dato. Bien, y de ahí viene otro, que es precisión y calidad. Ese es otro principio, ¿no? ¿De qué trata eso? Que los datos tienen que ser precisos, tienen que ser exactos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pidiendo 100 registros de, de un cliente, solamente me tienen que dar a mí 100 registros. Y esos 100 registros tienen que ser registros de alta calidad. No pueden, los datos no pueden ser más, a mí no me pueden dar datos manipulados, ¿no? Tiene que ser datos auténticos, ¿sí? Entonces, ¿no? Al ese principio de precisión y calidad, ¿qué significa? Garantizar que la PBI procesada sea precisa, ¿sí? Completa y actualizada. Claro. También tiene que ver, por ejemplo, que si van a procesar mis datos, este, sea preciso, ¿no? Sea útil, ¿no? Esa entidad que va a procesar, o el proceso en sí, ¿no? Bien, tiene que ser precisa, completa y actualizada. Bien. Eh, Verificar a través de los medios apropiados la validez y la exactitud de las afirmaciones hechas por el principal del PBI antes de realizar cualquier cambio de PBI. Claro, por ejemplo, si yo voy a usar los datos, por ejemplo, este, de los clientes, esos datos de los clientes tienen que ser auténticos, ¿no? Yo no puedo usar datos ficticios, ¿no? De los clientes. Los datos tienen que ser exactos y tienen que tener cierta validez. Bien. Si por ahí algún PI principal que es propio de sus propios datos desea modificar sus datos, que también ellos pueden modificarlos, lo tienen que saber el controlador y el procesador. Claro, porque el procesador y el controlador están confiando que los últimos datos o los datos que le proporciona el PI central son los últimos datos. Pero ¿qué pasaría si el PI central le da datos desactualizados? Entonces ahí estaría cometiendo un error el PI central. ¿Sí? Los datos que le va a entregar al PI controlador y a la vez al PI procesador tienen que ser datos auténticos, con validez. ¿Sí? No pueden ser datos manipulados. ¿Sí? Tienen que ser datos auténticos. ¿Sí? Si ha sido manipulado, ha sido manipulado por ellos, por los dueños, por ellos mismos. ¿Bien? Porque tiene que ser datos auténticos. Esa es precisión y calidad. Si yo como desarrollador voy a hacer uso de los datos tienen que ser de calidad, tienen que ser auténticos, no tienen que ser datos simulados. Apertura, transferencia y aviso es otro principio. Dice, ¿qué significa? Proporcionar a los directores de PI información clara y de fácil acceso sobre las políticas, procedimientos y prácticas del controlador de PI con respecto al procedimiento de PI. ¿Sí? ¿No? Tiene que haber una transparencia, ¿sí? Nos dice proporcionar a los directores de PI información clara y de fácil acceso sobre las políticas, procedimientos y prácticas del controlador PI con respecto al procedimiento de PI. ¿Sí? Entonces, cada controlador, por ejemplo, cada procesador va a tener sus propias políticas. ¿Bien? Esas políticas, por ejemplo, la entidad, ¿no? Por ejemplo, el cliente tiene su propia política de seguridad de la información. El, el- la propia organización también tiene sus propias políticas de la información. Bien, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que digamos, esos datos, ¿no?
tienen que ser transparentes. Bien, los datos que me están dando, que yo voy a usar, tienen que ser transparentes. Bien, eso quiere decir, ¿no? Por ejemplo, el tema, eh, por ejemplo, ¿en qué estado están mis datos? ¿No? Si mis datos están en apertura, están en proceso, ¿no? ¿Dónde están mis datos? ¿No? ¿Qué proceso lo está procesando? Bien, este, este principio es para ver en qué estado están mis datos. Bien, yo como dueño de los datos, yo puedo ver en qué estado están mis datos. El controlador también puede ver en qué estado están los datos, ¿no? Igualmente el procesador. Entonces, eso quiere decir este principio. Y me tienen que avisar o me tienen que notificar justamente mis datos en qué estado están, ¿no? Eso quiere decir. Si, por ejemplo, si el procesador lo va a usar para un nuevo procesamiento, me tiene que avisar tanto al controlador de los datos como al PI central, ¿no? El PI central es el dueño de los datos, ¿no? Es el dueño del PI, ¿no? Habíamos indicado que el PI significa información identificable de la privacidad, ¿no? El personal, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Participación individual y acceso. Otro principio. Dice, ¿qué tal este principio? Dar a los directores de PI la capacidad de acceder y revisar su PI. O sea, por ejemplo, si yo soy director de PI, a mí me tienen que dar eh, un camino, una vía para yo poder accesar a mis propios datos y revisar cómo están mis datos. Si yo he utilizado mis datos solo para lectura, ¿no? Tiene que haber una vía, una interfaz para la cual yo, como propietario de los datos, estoy viendo que mis datos solamente se están usando para tipo de lectura, que no se está usando para otros tipos que yo no he utilizado. Por ejemplo, yo no he utilizado para procesos, solamente he utilizado para que lo usen como lectura de datos. Y yo sé porque ellos me han dicho, ¿no? Miren, este sistema que se está haciendo, hemos creado tres opciones. Son 3 consultas y tus datos están ahí. Entonces yo quiero ver eso. Si yo reviso el sistema y veo que hay otra opción que es un proceso y mis datos están ahí, ¿no? Entonces ahí está mal, ¿no? Haya violentado, por ejemplo, el principio de limitación de los datos o limitación de minimización de datos, ¿no? Minimización de datos no es limitación de datos, minimización de datos es limitación de procesamiento, ¿no? O el tema de limitación de la conexión, que es otro principio, ¿no? Ellos, por ejemplo, yo he utilizado cierta cantidad de datos para estos tipos de procesos y durante un tiempo. Si yo mediante el acceso a mis datos, ¿no? Por ejemplo, yo en el sistema, ¿no? En el sistema yo me doy cuenta que no es así, que están usando más datos de los que yo no he utilizado y están usando para otros procesos que tampoco he utilizado, entonces ahí hay una violación a los datos, ¿no? Y eso puede caer en penalidades, porque cada país tiene su propia ley. Entonces, tanto el procesador, el controlador, como el principal PI o director de PI, ellos están sometidos, están sujetos a esa ley, a la ley de protección de datos personales, para que cualquiera de las partes viole algún principio de esta norma, por ejemplo, ellos pueden decir, ¿no? Entonces, que caiga una penalidad, ¿no? Este tema de protección de datos personales es muy importante porque actualmente hay mucha corrupción en cuanto a los datos. ¿Bien? Entonces,
la idea es evitar que haya esa corrupción. Muy bien. El otro principio es responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad es que tiene que haber documentación, comunicación de toda la política, procedimientos y prácticas relacionados con la privacidad. Acá estamos hablando ya de la ley de protección de datos personales. No, acá estamos hablando ya de la política. Acá estamos hablando de la política de protección de datos personales, ¿no? De datos. ¿Sí? Entonces, eso te dice, así como hay una política de defender información, hay una política de protección de datos personales, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de que las entidades que participan aquí en el proceso de la privacidad de los datos tienen que contar con, con su política de protección de datos personales, ¿no? Entonces, es por eso que tiene que estar bien documentado y se tiene que comunicar esa política de protección de datos personales. ¿Bien? Después, asignar a un individuo, ¿no? Específico dentro de la organización, que a su vez podría delegar a otros en la organización, que corresponda a la tarea de implementar la política. Tiene que haber algún rol, ¿no? Implementar esa política o procedimientos y prácticas relacionadas con la privacidad. ¿No? Entonces acá cuando hablamos de responsabilidad, ¿qué principio quiere decir? Que tiene que haber alguien que desarrolle esa política de protección de datos personales, o también puede haber otros documentos relacionados con la protección de datos personales, ¿no? Que también, ¿no? No sabemos. También tiene que haber una cierta capacitación, dice acá, capacitación para el personal controlador de PI, que tenga acceso a PI, ¿no? A PI, PI. Después dice, este principio también tiene que ver con notificar a todas las partes relevantes en la privacidad sobre violaciones de la privacidad. Si hay una violación de la privacidad, ahí se tiene que divulgar. ¿Bien? Permitir que un principal de PBI agraviado tenga acceso a sanciones. Claro. O sea, esto es lo que permite, por ejemplo, la protección de datos personales. Si hay el principal de PBI es el propietario de los datos, ¿no? Este documento que es la política de protección de datos personales tiene que permitir, dice, al principal PBI agraviado tenga acceso a sanciones y a recursos apropiados y efectivos como rectificación, eliminación o restitución y se ha producido una violación de la privacidad. ¿No? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que mis datos están haciendo mal uso, entonces tiene que haber una sanción o bien para el controlador o bien para el procesador, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque no han cumplido con la ley de protección de datos personales, no han cumplido con los principios que indica la 29.100, ¿no? Muy bien. Después hay otro principio, que es el principio de la seguridad de la información, ¿no? Que es el último principio. Este principio dice proteger la PDI, la autoridad con controles apropiados a nivel operativo. Ya, entonces, esto quiere decir que ya que debemos de tener implementado nuestro SGSI, ¿no? Dentro del SGSI van a estar controles. Esos controles justamente ¿qué van a permitir? Proteger los datos. O sea, así como tenemos la política de protección de datos personales, también que va a ser parte de nuestro SGSI, nuestro SGSI también va a estar compuesto de otros controles, ¿no? Esos controles justamente van a proteger o van a garantizar la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad, de otra manera, y la confiabilidad, ¿no? Entonces, se necesita de ciertos controles, ¿no? Por eso que hay seguridad de la información y también tiene que haber o sea, tiene que haber en la organización una política de protección de información y tiene que haber también una política de protección de datos personales. Y entre ambas políticas tiene que haber una conversación, siempre, ¿no? Muy bien, entonces este principio, ¿qué nos dice? Implementar los controles, dice, ¿no? Acá dice, implementar los controles, ¿no? En proporción a la probabilidad, gravedad de las posibles consecuencias, la necesidad del crédito.
basar estos controles en los requisitos legales aplicables. ¿Ya? Bueno, sobre todo las evaluaciones, según la ISO 32.000, ¿no? Y los otros. La ISO 32.000 es riesgo, ¿no? Riesgo. Muy bien. Ese es seguridad de información. Muy bien, y esos son todos los principios, ¿no? Esos son principios que debemos de conocer. Bien, acá está. Tenemos 10 principios. Consentimiento y elección, legitimidad y especificación de propósito, limitación de la colección y minimización de datos, limitación de uso, ¿no? ¿Para qué lo voy a usar? Retención y divulgación, precisión y calidad, apertura, transparencia y aviso, participación individual y acceso, responsabilidad. La responsabilidad está asociada a la Ley de Protección de Datos Personales y la seguridad de información está asociada a la política de seguridad de información. De alguna manera, aparte de estos principios de privacidad, necesitamos controles, ¿no? Controles como una política de protección de datos personales que te indica el principio 9, ¿no? De la norma guía 29100, o como lo indica el principio 10 de seguridad de información de la 29100, ¿no? Que la seguridad de información necesitamos implementar controles, ¿no? Controles políticos de información, ¿no? El objetivo de estos principios es que los datos no se corrompan, no se violen, no se manipulen sin ninguna autorización por parte del dueño de la información, ¿no? Es por eso que surgieron estos principios, ¿no? Antes de esta norma, las empresas, ¿qué es lo que hacían? Había muchas corrupciones a los datos. Los datos están expuestos tan libremente. O sea, todos los datos de todas las organizaciones, los proveedores, todos están expuestos libremente. Y muchas empresas trataban de comercializar esos datos y sin ninguna autorización. O sea que mis propios datos, por ejemplo, están siendo usados por otras entidades que comercializan con esos datos. Venden a postores, a otras entidades, ¿no? Entonces, esta norma es como que le ha puesto orden, ¿no? Le ha puesto autoridad, le ha puesto orden para que si las empresas van a implementar un sistema de privacidad, ¿no? Un sistema de privacidad, se necesita una ley de protección de datos personales, se necesita, y en esa ley de protección de datos personales tienen que estar todos estos principios que están acá. Todos estos principios tienen que estar indicados como directivas dentro de una ley de protección de datos personales. Ahora, esa ley de protección de datos personales, para que tenga validez dentro de un SGCI, tiene que mencionarse dentro de la política de seguridad de información. Una cosa que está amarrada. Y eso le da más relevancia a nuestra política de protección de datos personales. Bien, entonces se trata de eso, ¿no? Y cuando nosotros vamos a implementar un SGCI, tenemos que implementar también estos principios. Y estos principios van a estar bosquejados como directivas dentro de una política de protección de datos personales. Es un documento aparte, ¿no? Bien, ahora para que ese documento tenga peso, tiene que estar referenciado por la política de seguridad de la información. ¿Sí? O sea, dentro de la política de seguridad de la información, tengo que invocar a la política de protección de datos personales. Bien, listo. Y nos vamos a quedar aquí. La siguiente sesión es de métricas. Ese video ya lo tengo listo. Bien, lo voy a tener ahí o sea, dentro de la carpeta de videos lo voy a alojar ahí. Más este video que está aquí, más el video de la sesión anterior. Y las siguientes sesiones que vamos a ver van a ser temas de auditoría. Bien, temas de auditorías internas, ¿no? Nosotros vamos a usar la 19.011. ¿Sí? Hay que conocer cierta teoría para poder ver un caso completo de auditoría interna.
Primeramente vamos a ver, va a haber unas 2 sesiones primeramente para ver temas de auditoría interna y después vamos a ver un caso completo de auditoría interna. Bien, listo. Ya, ¿Alguna pregunta? gracias. Ya. Entonces No por mi parte. ya. Nos vemos la siguiente sesión, que es el día de mañana. Ok, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.